La gobernabilidad. Lección preparada para el curso ADPU 6704 por el Dr. Jorge Schmidt Nieto de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Comenzamos con la pregunta: ¿qué es gobernabilidad? Viene del término gobernable, algo que puede ser gobernado. Es la capacidad de ser gobernado eficazmente. Las condiciones que permiten que un gobierno pueda ejercer sus funciones con estabilidad, orden y aceptación. O la medida en que un sistema político puede procesar las demandas de sus miembros y mantener el equilibrio. Veamos algunas definiciones operacionales de gobernabilidad. De acuerdo al Banco Mundial, la gobernabilidad es un estilo de gobierno con niveles altos de cooperación entre el Estado y los actores no estatales. De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos, la gobernabilidad es tener estabilidad institucional y política, efectividad en la toma de decisiones y administración, continuidad de reglas e instituciones y capacidad de adaptación entre demandas sociales y decisiones versus resultados. Veamos los conceptos de gobernabilidad efectiva y gobernabilidad deficiente. Una gobernabilidad efectiva es cuando hay legitimidad, estabilidad, confianza pública y cumplimiento de las expectativas sociales. Una gobernabilidad deficiente es cuando hay un país con protestas constantes, decisiones paralizadas y desconfianza ciudadana. Veamos los orígenes del concepto. Tiene su auge en la ciencia política a partir de los años de 1970. En esa época se comenzó a hablar de una crisis de gobernabilidad, particularmente en las democracias occidentales. El contexto histórico fue la agitación de los años 60, que incluyeron protestas estudiantiles y el incremento de demandas sociales, y las crisis económicas de los años 70, particularmente producidas por el shock petrolero de 1973. En ese momento, los gobiernos democráticos enfrentaban serias dificultades para gobernar eficazmente. Veamos ahora los orígenes del concepto en la literatura académica. James O'Connor, en su libro The Fiscal Crisis of the State de 1973, justo en medio de los shocks petroleros, alegó que el estado de bienestar podía hacerse financieramente inviable y que podría haber tensiones para compatibilizar la acumulación de capital con la legitimación política. Por su parte, Samuel Huntington, Michel Crozier y Yohei Watanuki, en el informe
La crisis de la democracia de 1975 para la Comisión Trilateral, escribieron que el crecimiento de las demandas ciudadanas, o lo que ellos llamaron un exceso de democracia, sin una correspondiente capacidad de respuesta del sistema, estaba produciendo ingobernabilidad en Estados Unidos, Europa y Japón. Es decir, más gente exigía derechos y servicios, pero las instituciones no daban abasto, generando descontento y estancamiento. Veamos el concepto de gobernabilidad en América Latina. El concepto apareció en los años 80 y 90 durante la ola de redemocratización. Los países que acababan de salir de regímenes autoritarios se preocupaban por si sus nuevas democracias serían estables y eficaces o si caerían en la anarquía o el populismo. La gobernabilidad democrática pasó a ser una meta: lograr que las incipientes democracias pudieran canalizar pacíficamente los conflictos sociales, mantener instituciones estables y cumplir expectativas ciudadanas. Pasemos al concepto de gobernabilidad en la literatura de política latinoamericana. El argentino Guillermo O'Donnell analizó las amenazas de la ingobernabilidad y subrayó la importancia de fortalecer el Estado de Derecho, los partidos políticos y la sociedad civil para sostener la democracia. Por su parte, el politólogo español Manuel Alcántara escribió que la gobernabilidad es la concurrencia de un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno en un ámbito social donde se registran demandas de los ciudadanos que son procesadas en mayor o menor medida por el sistema político. Es decir, la capacidad de procesamiento del sistema, cuán bien transforma demandas en políticas efectivas. Pasemos ahora a las principales teorías y sus autores. Samuel Huntington indicó que la gobernabilidad se logra fortaleciendo las instituciones y moderando las expectativas. Es una visión conservadora de la gobernabilidad. Mientras tanto, Juan Linz y Alfred Stepan, teóricos de la democracia, indicaron que una democracia es gobernable cuando logra apoyo mayoritario, cuando resuelve conflictos sin romper el orden constitucional y cuando ninguna facción importante quiere o puede derribarlo. Guillermo O'Donnell introdujo el término de democracias delegativas en América Latina, donde los presidentes fuertes mantenían una gobernabilidad precaria, concentrando el poder a costa de debilitar las instituciones. Joan Prats y Català
distinguió entre gobernabilidad efectiva o un gobierno capaz y gobernabilidad legítima, un gobierno aceptado, subrayando que ambas deben ir de la mano. En sociedades muy desiguales, la gobernabilidad es frágil porque amplios sectores no se sienten incluidos. Luis Aguilar Villanueva identificó los factores internos y externos que inciden en la gobernabilidad, desde la eficiencia administrativa, el factor interno, hasta la cultura política y las presiones globales, los factores externos. Su análisis enfatiza que la gobernabilidad no es solo un asunto de mano dura o capacidad técnica, sino también de legitimidad, comunicación y adaptación. Pasemos ahora a la dimensión ética de la gobernabilidad. La gobernabilidad puede conseguirse de maneras éticas o antiéticas. Un régimen autoritario puede tener mucha gobernabilidad porque mantiene un control estricto del orden, aunque lo haga reprimiendo las libertades. Ciertas pseudodemocracias pueden aparentar tener estabilidad mientras violan derechos. No cualquier gobernabilidad es ética. No basta con cualquier gobernabilidad, también importa la legitimidad de esa gobernabilidad. Hoy día valoramos que el poder emane de la voluntad popular y se ejerza conforme a leyes justas. Una gobernabilidad lograda a base de miedo y coerción no es legítima. En contraste, la buena gobernabilidad es aquella donde el equilibrio y el orden se logran con respeto a la democracia, al Estado de Derecho y garantizando el bienestar general. Veamos el concepto de la gobernabilidad y la eficacia directiva de la democracia. Surge frecuentemente la pregunta de hasta qué punto la democracia puede resolver los problemas. No toda acción del gobierno puede resolver esos problemas. Hace falta evaluar las capacidades del gobierno para resolverlos. Se trata de si las capacidades estatales, financieras y públicas permiten desarrollar efectivamente las acciones y las prácticas del gobierno. Lee Kuan Yew, el primer ministro de Singapur, que lideró el desarrollo impresionante de su país, ha sido crítico del concepto de la democracia. Indicó, entre otras cosas, que la democracia no es un imperativo moral universal, sino una herramienta que debe adaptarse a los contextos culturales y sociales. Alegó que el orden, el crecimiento económico y la estabilidad social
debían tener precedencia sobre los principios democráticos occidentales, especialmente en los países en desarrollo. En el curso tenemos asignados una serie de artículos que debaten precisamente este concepto: si la democracia puede ser efectiva para resolver problemas sociales y en qué contextos. Veamos 3 orientaciones conceptuales de la gobernabilidad. El concepto de equilibrio, el concepto de atributo y el concepto de gobernabilidad democrática. Veamos primero la gobernabilidad como equilibrio. La gobernabilidad es un estado de equilibrio dinámico, no es estático. Por un lado, están las demandas de la sociedad, sus objeciones, necesidades, protestas, objetivos y demandas sociales. Y por otro lado, la capacidad del sistema político para poder responder a esas demandas de una manera legítima, pero también eficaz. Debe existir un equilibrio dinámico entre el nivel de demandas y la capacidad del sistema político para responder. La gobernabilidad también se puede abordar como un atributo. La gobernabilidad es una cualidad en la que los actores estratégicos, los actores claves de una sociedad, pueden interrelacionarse para producir decisiones, pero sobre la base de un sistema de reglas y de procedimientos relativamente estables y predecibles. Estos actores estratégicos que tienen la capacidad de vetar o de impulsar una política deben tener un sistema de reglas y procedimientos para interrelacionarse y tomar decisiones. Se trata de si los sistemas son predecibles. Y en tercera instancia, la gobernabilidad se puede ver como que debe ser democrática. Aquí la gobernanza se plantea con una característica. Es la capacidad mínima de gestión eficaz y eficiente, además de la autoridad para poder hacer frente a las acciones que la sociedad demanda y exige. Se trata de la capacidad de inclusión de los actores. Veamos ahora 3 grandes cualidades de la gobernabilidad. Independientemente del acercamiento conceptual que se escoja, la gobernabilidad se sostiene por 3 grandes cualidades: la legitimidad, la estabilidad y la eficacia y la eficiencia. Comencemos con la legitimidad. Se trata de su origen y su eficiencia. De cuál es el origen de ese gobierno y cuál es la eficacia con la cual actúa. Si un gobierno no viene de un proceso electoral transparente, es muy difícil que tenga legitimidad. La legitimidad viene tanto de su origen como de la capacidad de prestar servicios.
Veamos ahora el concepto de la estabilidad. La estabilidad es un atributo a través del cual se espera que exista una cierta previsibilidad. Previsibilidad con el sistema y que se mantenga en el tiempo. Se trata de cuán previsible es lo que pase a futuro o cuán predecible. Por ejemplo, hoy se toma una decisión sobre el sistema de transporte, una planificación de un sector de la ciudad o un plan de ordenamiento territorial. Pero eso no se hace en un mes o 2 meses, sino que supone que habrá la estabilidad financiera, institucional y de condiciones para que eso sea previsible a lo largo del tiempo. Y tercero, la eficacia y la eficiencia. Se trata de cómo lograr los objetivos o fines de la política pública con el menor costo posible. No solamente se trata del costo económico, sino también el costo social y político. Es cómo cumplir la política pública con el menor nivel de costos posible. Veamos algunas conclusiones de esta lección. La gobernabilidad es la capacidad de gobernar eficazmente. La gobernabilidad puede ser autoritaria o democrática, ética o antiética. Una gobernabilidad democrática debe tener legitimidad, estabilidad y eficacia. Y aquí terminamos con esta lección. En la próxima lección compararemos la gobernabilidad con la gobernanza.